persona muy querida y vista, sobre todo en Canal 8. Y es Raúl Méndez Meléndez. Hoy vamos a usar los dos apellidos, Raúl. Es una persona que se ha dado sobre todo a la investigación por muchos años sobre la historia nuestra, no de San Salvador, del Salvador y todo lo que conlleva. Pero tu profesión es... Yo saqué una licenciatura en laboratorio clínico. ¿Y lo practicas? No, ya no. Más que todo me dediqué a la docencia en la Facultad de Medicina, en el Departamento de Microbiología. Ahí estuve por mucho tiempo trabajando. Y luego después, con los avatares de la vida, pues dejé la docencia y estamos en esto, que es algo que a mí me gusta, ¿Te gusta? me llega. ¿Te apasiona? Exactamente. Totalmente entregado. Sí, me ¿Y a gusta dónde bastante. vas? Me imagino que amenizas las reuniones. Bueno, cuando me prestan la guitarra, sí. Vale la pena, ¿verdad? El lujo de tenerte de invitado en un lugar y poder escuchar, ¿verdad? Con tanto conocimiento. Gracias. La historia. ¿Te has dado cuenta que nosotros estamos en el especial de Olga Plus con el tema del bicentenario del Centro Histórico de San Salvador? Hemos hecho un recorrido impresionante, hemos estado trabajando con el arquitecto César Azcárraga, que tú conoces, y hemos visto que hay una ciudad fascinante, que estaba como casi olvidada. Olvidada, oculta también, podríamos decir. Y que se le está trabajando, que hay mucho entusiasmo de parte de la Secretaría de Cultura, ¿verdad? Y de parte de la alcaldía y de parte de la empresa privada. Y se ve pues que están rebosando los edificios, que se está reorganizando. Y hay muchos sueños que todavía no se han realizado, pero que sí se puede hacer muchas cosas. Nos ha encantado el aporte que estamos haciendo a través del programa y hacemos unas miniseries también en Olga, va a durar mucho tiempo y queremos acompañarlo de personas como tú que han hecho esa investigación. Tienes, por ejemplo, este libro. Pues este libro, Olguita, fue preparado por el Club de Fotografía ASA 2000 para celebrar los 450 años de San Salvador. En el libro, todos los que éramos miembros en esa época del club, participamos haciendo excursiones al centro de San Salvador para poder tomar fotografías que fueran rescatables de los monumentos que habían en esa época. Hablo del 96 porque muchas de las cosas que están en este libro ya no están porque fueron destruidas por el terremoto del año 2001. Pero sin embargo, pienso que es un legajo que se puede dejar a la juventud salvadoreña, porque hay muchas cosas que valen la pena. Hay muchos salvadoreños, capitalinos, que van al centro o deambulan por las calles de San Salvador y no saben qué es lo que pasó o quién vivió en un edificio determinado o qué gesta patriótica se llevó a cabo en ciertos lugares de San Salvador. Y aquí, en este libro, Olguita, hay una cosa muy interesante, y es que de entrada hay una de las imágenes de la Virgen de la Presentación. Es una... La Conquistada. La Conquistadora, se le llama así, la Conquistadora. Pero esta imagen está ahora en una pequeña iglesia en la colonia Miralvalle, y está en la iglesia precisamente Nuestra Señora de la Presentación. Esta iglesia indiscutiblemente nada que ver con la ermita original que estuvo en el centro de San Salvador. Sin embargo, la imagen sí es la original, ha sido retocada, fue rescatada después del incendio del 8 de diciembre de 1974 y muy bien retocada, muy bien restaurada. 1974 se quemó la iglesia donde estaba esta imagen. Esa iglesia fue fundada en 1551 en una, se llamaba Ermita de la Presentación, y era una... De nuestras primeras iglesias. Sí, y cuando te digo ermita, era de paja, y fue fundada por aquellos frailes dominicos y franciscanos que vinieron en aquella época. De esa época data la imagen, y se llamó Nuestra Señora de la Presentación, luego después Iglesia del Pilar,
Y por último, la mayoría de los salvadoreños, de los capitalinos, conocen a esta iglesia con el nombre de Iglesia de San José. Y justamente es esa iglesia la que se quemó en 1974, el 8 de diciembre, y que ahora, con la labor de la alcaldía de San Salvador, se han quitado parte de las ventas que estaban ahí, que ocultaban precisamente lo poco que quedó de la iglesia de San José. Hay un parque que se llama San José, está la iglesia de San José, y que inicialmente esa iglesia tuvo el nombre de Ermita de la Presentación. Y entiendo que ahora lo que queda es nada más la parte frontal y que se va a rescatar como si fuese un relieve, sí, nada más. Sí. La iglesia en la época pues, del siglo XX fue regenteada por los padres jesuitas, por la Compañía de Jesús, pero sí fue una iglesia muy bonita en el pleno San Salvador, en el centro, ahora. Pero cuando se inició la ermita, no era el centro de San Salvador. Eran las orillas. La salida a las orillas de San Salvador. Sí. Y ahí pasaban tres caminos. Uno que iba para Culhuaca, el otro que iba para lo que es San Sebastián, Paleca y Ciudad Delgado. Y era un otro camino que era para, creo que a Culhuaca, Paleca y San Sebastián. Entonces, allí se construyó esta ermita, y fue una ermita que se construyó de paja porque en esa época ya había temblores, había inundaciones en la Bermuda, de donde venían huyendo para venirse acá a San Salvador, y entonces se prefirió hacerlo de una manera chiquita. ¿No te parece pequeña? Irónico, y te voy a interrumpir, que de la Bermuda se viniera en lo que se llama el Valle de las Hamacas? Ahora sí, pero ellos no lo sabían. Ni siquiera se llamaba el Valle de las Hamacas. Yo creo que es irónico, y lo descubrieron ellos ya cuando posterior, es fundada San Salvador. Exactamente, sí. A lo mejor hubiera estado más tranquilos en esa parte. Allá el problema que ellos, don Jorge Lardé Hilarín, en uno de sus libros que se llama Inundaciones y Terremotos de San Salvador, dice que salían huyendo de allá por las tormentas y las inundaciones. Pues una de los lados del río Selguate en aquella época, para poderse asentar. Pues se fundó una iglesia, que era la iglesia parroquial, que es donde inicialmente se llamaba Iglesia El Sagrario. Iglesia El Sagrario es donde actualmente está ahora la Iglesia El Rosario. Luego después, esa fue la primera parroquia. De allí se hizo un convento. Que ahora es una belleza. En la Iglesia El toda Rosario. Toda una concepción nueva, la que ha hecho el escritor. La Iglesia El Rosario. Rubén Martínez. Y exactamente. Y luego después está el convento y la Iglesia Santo Domingo. El convento Santo Domingo estaba situado donde está la catedral actualmente. Los franciscanos tuvieron mucho que ver también. A ellos se les dio la parte donde estaba Concepción. Y pues así es como se van fundando las iglesias. Y la otra que me parece una belleza es la iglesia del Calvario, una pequeña Notre Dame. La iglesia del Calvario, exactamente. Rodeada del mercado central, pero tú llegas ahí y te paralizas. O sea, es impresionante. Rodeada del mercado central en estos momentos, pero en su época, en la época que fue construida, con el aporte de todos los capitalinos, ahí daban gentes un diezmo de su sueldo, daban prendas de oro, porque la verdad es que la ciudad capital de San Salvador se honraba en donar algo para la construcción de la iglesia del Calvario. Y tú ves ahí en la iglesia del Calvario que el altar mayor está hecho con oro que donaba la gente. Y mármol, y atrás... Auténtico, traído, sí. Bellísimo. Y además, aparte, en el altar mayor, la parte de atrás, están los nombres de todas las personas que donaron dinero, joyas o aportaron algo de una manera significativa, y está una lista interminable de gente de San Salvador. Lo que me impresionó también es los viacrucis, los tamaños de los viacrucis, son lindísimos, son unos relieves en planchas. Y es que el Calvario prácticamente es una de las iglesias museos de que nos quedan aquí en San Salvador,
porque dentro de sus instalaciones se encuentran verdaderas obras de arte, en pintura, en escultura. Por ejemplo, el altar dedicado al Señor San José es una obra maravillosa, es increíble. Y luego también está el altar mayor. Y no solo con es todos los mosaicos, ¿verdad? Y Las no solo es cúpulas. la riqueza, sino que también el gusto, la elegancia con que fue hecho esa iglesia. Todo coordina, todo está muy bien, porque a veces vas a otras iglesias y ves ciertas capillitas y altares que una no va con el estilo de la otra de la iglesia. Y la congregación Somasca, creo que al igual que los padres salesianos, se han encargado de mantener en una forma digna los templos que a ellos están pues en sus manos. Y se siente la presencia de una orden diferente. Así es. Me encantó. Porque pienso yo que ellos tienen aprecio por las obras de arte que tienen en sus iglesias. Lamentablemente en otras iglesias aquí en San Salvador, que ya la mayoría son modernas, no existe las pinturas o las imágenes o los suelos, los pisos de mármol. Sin embargo, Don Rúa, el Rosario, Don Rúa es excepcional. Catedral, la Iglesia del Calvario, nuestra basílica, últimamente la iglesia de Concepción en Santa Tecla. Hay una capillita muy pequeña en el norte de la ciudad que se llama San José Obrero. Es una capilla encantadora, Tengo que ir. cerca de la universidad, en la colonia San Luis. Es una capilla encantadora, con muy buen gusto y da un servicio estupendo a los feligreses, pero es dentro de lo pequeño y de lo moderno, es una joyita que hay que cuidar. Y ojalá los padres josefinos, que son los encargados de esa iglesia, la sepan mantener y la sepan cuidar, porque se ha invertido, pero con gusto. Bueno, hoy que dices eso y retomándolo, deberíamos de hacer un recorrido de otras iglesias y invitarte para continuar, porque con esto del bicentenario vamos a estar cubriendo, ¿verdad?, todo el centro de San Salvador y los lugares y los monumentos y las iglesias protagónicas. Hemos estado en la Sagrada Familia, en la Basílica de la Sagrada Familia, que me parece una belleza también, ¿verdad? La del Sagrado Corazón, en calle Arce. Sagrado Corazón, en la calle Arce. Vamos a estar en la de la Merced. Y nos falta Candelaria. Así es, Candelaria, que fue reconstruida gracias al aporte del gobierno español junto con el del Salvador, pero es una verdadera joya de arte. En realidad, la iglesia de Candelaria, para ser en madera, está súper bien conservada. Y la verdad es que son monumentos que los salvadoreños tienen que conocer, indiferentemente sean católicos o no sean católicos, creyentes o no creyentes, pero es necesario que la juventud entre por lo menos alguna vez, siquiera en una de las iglesias que hemos mencionado, y ya por supuesto que fueran a visitar y vieran la imagen de Nuestra Señora de la Presentación, que está ahí en Miralvalle, en la iglesia de la Presentación. Es una imagen que la han restaurado, que está muy bien conservada, pero el párroco la ha recubierto con una esfera de cristal, entonces la gente no la puede tocar, ahí no le ponen candelitas que la va a ahumar o alguien que la está tocando y de repente le astillaron algo. No, la imagen está protegida, está resguardada. Qué bueno que mencionas, porque nos haces conciencia de respetar todo nuestro patrimonio. Te agradezco mucho. Y el poco que nos queda. Verdad, hay que cuidarlo. Qué bueno haberte tenido aquí. Vamos a continuar con todas Gracias a ti, Olga, y realmente pues te felicito porque es necesario que a través de programas como este, la gente conozca San Salvador, conozca su ciudad y sobre todo se sienta orgullosa. Porque si no se sienten orgullosas, no la van a amar. Y si no la aman, no la van a cuidar. Y a través de este programa estoy seguro que muchos de los televidentes van a sentir la cosquillita de un fin de semana de poder ir. ¿Y dónde quedará esta iglesia de la Presentación? ¿Por qué le llamarán la conquistadora a la imagen?
o que conozcan el Calvario o hagan sus preguntas en por qué y dónde está Matías Delgado, que dicen que aquí está en la iglesia el Rosario y que hay una lápida. A mí me impresionó saber que Matías Delgado estaba ahí. Y la verdad que, como lo digo y lo saben a través de mi Facebook, estoy enamorada del centro histórico, y no lo conocía. Así es.